Empecemos con lo más importante. ¿Qué es el salario mínimo? El salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir el trabajador por una jornada laboral. De acuerdo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado A, fracción sexta, y el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, se establecen los atributos que debe de reunir el salario mínimo. De acuerdo a estos artículos, los salarios mínimos se dividen en generales y profesionales. Los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijan considerando las condiciones de las distintas actividades económicas. Los salarios mínimos son fijados por una comisión nacional integrada por 11 representantes de los trabajadores, 11 representantes del sector patronal y el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que representa al gobierno. El salario mínimo es diferente dependiendo de la zona del país en la que te encuentres. Tenemos el país dividido en dos grandes zonas geográficas. Por un lado, la zona libre de la frontera norte, que comprende todos los municipios que colindan con Estados Unidos, que se pueden ver a detalle en la siguiente ilustración. Por otro lado, la otra zona son el resto de los municipios del país. El salario mínimo en 2023 está integrado por tres componentes. Por un lado, tenemos el monto de salario mínimo vigente durante 2022, es decir, el año pasado, el monto independiente de recuperación, MIR, y además un factor de aumento por inflación del 10%. Durante este 2023, los salarios mínimos vigentes a partir del 1 de enero son 312.41 pesos para la zona libre de la frontera norte y 207.44 pesos para el resto del país. Vamos a ver a detalle parte por parte cómo es que llegamos a estos montos con la siguiente tabla. Como lo acabo de mencionar, el salario mínimo se integra por tres componentes. Tenemos el monto en 2022, que es lo que se tenía que pagar como mínimo en México. En la zona libre de la frontera norte era de 260.34 pesos y el monto en 2022 para el resto del país era de 172.87 pesos. El monto independiente de recuperación en la zona libre es de 23.67 y para el resto del país es de 15.72 pesos. Y el tercer componente es el aumento del 10%. En este caso es el mismo para ambas zonas, con lo que el salario nos queda de 312.41 pesos para la zona libre de la frontera norte y el salario mínimo general nos queda de 207.44 pesos. Esto representa un incremento del 20% con respecto al año anterior. El salario mínimo establecido en este 2023 supera la línea del bienestar individual establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. El Coneval establece la línea de pobreza por ingresos mensual para el sector rural en 3.051.8 pesos y para el sector urbano en 4.246.06 pesos. El salario mínimo mensual en la zona libre de la frontera norte actualmente está en 9.372.3 y en el resto del país en 6.223.2. Una pregunta muy frecuente es, ¿se deberá solicitar en los ajustes de costos el incremento salarial de la mano de obra conforme al salario mínimo? Esto es el efecto Faro, pero para contestar a la pregunta, recordemos que el salario mínimo está compuesto por tres elementos. Tenemos el salario mínimo en 2022, el monto independiente de recuperación y la tasa de aumento que en este caso fue del 10%. ¿Por qué es importante esto? Hay que poner atención en la definición que nos da la CONASAMI del monto independiente de recuperación, que es una cantidad absoluta en pesos, y su objetivo es única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general. No debe ser utilizado como referente para fijar incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado laboral. El MIR podrá ser aplicado tanto en un procedimiento de revisión salarial como de fijación salarial previstos en el artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo. De acuerdo a esta definición, es evidente que el incremento en 20% al salario mínimo en 2023 no puede ser considerado para fijar incrementos en salarios de mercado. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en el ajuste de costos? Para el ajuste de costos de la mano de obra en la industria de la construcción, nosotros lo que tenemos que hacer o lo que comúnmente se realiza es utilizar el índice de remuneraciones de precios al productor en la industria de la construcción, el incremento por inflación fijado por la CONASAMI o lo que resulte de un estudio de mercado o lo que se resuelva en el ámbito federal y local por revisión salarial ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Algunos contratantes utilizan la UMA,
Espero te haya sido de utilidad este video y te invito a consultar nuestra página donde tenemos más información relacionada para la estimación de costos.